Asambleísta Paco Moncayo. Tengo una presentación, quisiera ponerla, por favor. En efecto, como ha expresado con mucha claridad la asambleísta Silvia Salgado, la situación del mundo en la actualidad es de tal naturaleza inestable y peligrosa que todo lo que hagan los estados para corregir estos males del siglo XXI, lo que ha dicho San Pedro ha calificado como las enfermedades globales del siglo, todo lo que se haga debe ser respaldado y, por supuesto, nuestro voto tiene que ser a favor de ratificar este protocolo. Yo quiero referirme a algunos elementos que nos van a ser útiles del análisis que hemos realizado del informe que nos envió la Comisión. En primer lugar, se ha dicho ya varias veces que la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado fue adoptada por resolución de la Asamblea General el 15 de noviembre del año 2000. Es muy importante decir que el Ecuador la ratificó el 24 de octubre del 2003, pero aquí hay un punto que quisiera yo destacar. En esta convención, que deriva después de los 3 protocolos, me parece que poner énfasis en lo que se refiere a la penalización de la participación en un grupo delictivo organizado, la penalización del blanqueo del producto del delito y medidas para combatir el blanqueo de dinero. Digo esto porque hemos debatido muchísimo sobre el GAFI, el GAFI Sud, el Ecuador en la lista negra del GAFI, y no faltan personas que atribuyen a que se encuentre el Ecuador en esa lista negra a la circunstancia de alguna presión ideológica que pudiese haber en contra de ciertos gobiernos por no estar en la línea de las grandes potencias. Además, el GAFI Sur es simplemente una opción voluntaria en la que se puede o no cumplir y en la que no hay ningún tipo de sanciones. Lo que les quiero hacer notar a ustedes es que siendo esta una convención y nosotros parte de la convención, las normas para el blanqueo del dinero y para la sanción al tráfico y al blanqueo de recursos son obligatorios para todos nosotros. En ese sentido, me parece muy importante que en el Código Penal que estamos tratando se tome en cuenta inclusive los términos que se usan en esta convención, porque se ha tipificado, por ejemplo, el crimen organizado como que fuera delito, y el crimen organizado no es delito. Delito es el tráfico de armas, del tráfico de estupefacientes. El crimen organizado es del sujeto que comete el delito y no se tipifica en derecho penal al sujeto, sino a la acción que comete ese sujeto. Por otro lado, me parece también importante que se revise el plan de acción hemisférica contra la delincuencia organizada transnacional. Esto les digo porque así no firmásemos este protocolo, ya estamos comprometidos en otros instrumentos internacionales que se derivan del protocolo. El plan de acción hemisférica de la Organización de Estados Americanos, que organizó también en el 2006 la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada Transnacional. También la UNASUR recién en este año se ha preocupado del crimen organizado. Antes tenía el Consejo Suramericano sobre el problema mundial de las drogas. Hoy también se ha dispuesto la creación de una organización que puede incorporar a la otra para la lucha en contra del crimen organizado. En este caso, ya se refiere al trasiego ilegal de explosivos, armas y personas, y también a la minería ilegal. También en la Comunidad Andina de Naciones, como bien lo expresó el presidente de la Comisión,
En la decisión 552, Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas, pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, ya tenemos asumidos compromisos por ser firmantes y por ser parte de la comunidad andina. Todo esto lo explico para que entendamos que este es un paso que lo tenemos que dar, que además ya estamos comprometidos a través de otros instrumentos en las obligaciones que el protocolo nos impone. Ahora, para darle fuerza a la presentación del presidente, yo tengo unos cuadros que muchas veces explican las cosas mejor que simplemente las palabras. Miren ustedes, esto es tremendamente grave. En el mundo circulan 875 millones de armas de fuego. 3/4 partes en manos de civiles. Si en el derecho político del Estado se supone que el Estado tiene el monopolio de la coacción, debería entenderse que también el Estado sea el poseedor del mayor número de armas. Pero ustedes van a ver que mientras los privados tienen el 74.6, las Fuerzas Armadas apenas tienen el 22.7 y los policías el 2.2. Esto es realmente terrible y esto cuando observa en los hechos que se producen en el mundo, basta ir a ver las luchas en Sudán, las luchas en Nigeria, ver lo que sucedió terriblemente en los Balcanes, donde los civiles son los que están en posesión de las armas y el Estado ha perdido casi totalmente la capacidad de coacción y el monopolio del uso de las armas. 8 millones de nuevas armas y 16.000 millones de municiones se producen cada año. Más de la mitad de esto se trafica ilegalmente. Y hay que decirlo, y esto está reconocido, que el tráfico de armas es tan perverso o peor que el tráfico de estupefacientes. Quisiera que veamos el siguiente cuadro que se refiere a la situación de América Latina. Si ustedes vieron el cuadro anterior, regrésele por favor en el cuadro inferior, 15.5%, ¿no?, de las armas del mundo están en América Latina. O sea, no solamente que es el país más injusto en la distribución del ingreso, la región más injusta en la distribución del ingreso, la región más violenta, y aquí está en los datos, la región en la que más se trafican las armas livianas. Ahora, de ese 15%, les invito a observar y van a ver que el 42% de homicidios en la región se produce por las armas que se trafican ilegalmente. Que hay 80 millones de armas sin control en la región. El 77% de las muertes en Centroamérica y más del 70% en el Caribe son causadas por este tipo de armas que no están controladas. Y entonces les hago una invitación para que veamos el cuadro. Observen ustedes que Honduras, El Salvador y Guatemala en Centroamérica, con Panamá en menor escala, son los países que tienen mayor número de homicidios por 100.000 habitantes y también es donde existen el mayor número de armas ilegales. Asimismo, les hago notar cómo Nicaragua y Costa Rica, estando en Centroamérica, tienen un número infinitamente menor, comparen 77.9 con el 13.2 de Nicaragua o con el 10.5 de Costa Rica. Esto debe llevarnos a sacar alguna conclusión. Y la conclusión obvia es que en los países donde hay instituciones que no están gobernados por oligarquías voraces, son países más seguros. Seguramente Nicaragua le debe esto a la revolución sandinista, mientras que Costa Rica la gran fortaleza. Le resta un minuto, asambleísta. Termino, señor presidente, recomendando que todos estos acuerdos, convenios, documentos sean tomados en cuenta cuando redactamos nuestras propias leyes, cuando tipificamos los delitos que se refieren al crimen organizado. Deben estar sobre la base de compromisos que ya hemos adquirido.
y evitar que este tipo de delitos queden de manera general, porque en ese caso, por ejemplo, terrorismo puede ser interpretado de maneras muy distintas, como ya se ha en el país, un reclamo, una toma de una vía, transformarla en terrorismo. Y me parece también importante adelantar la reforma de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el cual deben estar incorporados los compromisos que hemos adquirido en estos convenios. Muchas gracias, señor presidente.